Buenas noches. El director de noticias de una estación de radio de Miami perdió ambas piernas esta noche cuando una bomba estalló en su automóvil. Un reportaje sobre esta y otras historias en un momento. Y ahora las noticias. Una bomba destrozó un automóvil en una sección de Little Havana de Miami hoy, hiriendo gravemente a Emilio Milián, quien es director de noticias de la estación de radio en español WKNO. Cámaras del Canal 7 llegaron con las primeras unidades de rescate a la escena. Y este es el informe. El 30 de abril de 1976 fui testigo de un acontecimiento muy desafortunado que cambió mi vida en lo personal y en lo profesional. Este acontecimiento fue el atentado de bomba a Emilio Milián, director de noticias de la WQBA, la cubanísima, aquí en la ciudad de Miami. Nací en La Habana, Cuba, en el año 1932. Para el que quiera saber la edad, porque todo el mundo la intriga es, ¿qué edad tendrá? Entonces, pues ya lo saben, la edad que tengo. Mis padres emigraron a Cuba y los dos son españoles, de Santa Cruz de Tenerife y las Canarias. Y bueno, mis padres eran bastante, como todos los padres en esa época, unas personas adorables, pero sin embargo eran un poquitico fuerte en la crianza de ellos eran bastante fuertes. Estoy orgullosa de mis padres, indudablemente, por supuesto. Me gradué en la escuela, en la superior número 13, estuve en el 11º grado, cogí primer año de bachillerato, pero claro, ya ahí las cosas cambiaron porque mi papá murió, y ya yo tuve que empezar a trabajar para mantener a mi familia porque yo era la mayor. Y ahí empecé yo a trabajar y a estudiar. Estudié mecanografía, taquigrafía y empecé a dar clases en inglés. Y nada, de ahí pues estudié música, me gradué de la mandolina. La vida me fue dando golpes y enseñanza, porque era la mayor, tenía que seguir trabajando. Ahí empecé en el Tencent de Galeano. Cuando arreglaron el Tencent de Galeano, porque se cogió candela y lo pusieron nuevo en el Tencent de Galeano. Ahí pasé yo por unos exámenes. Yo estaba bastante graciosita porque ahí escogían las muchachitas bonitas. Yo conozco a Cela como espectador de teatro. Yo voy al teatro a ver alguna que otra obra de teatro y a Cela coincidimos muchas veces en que ella estaba allí y ella era la mujer con la cámara al hombro para tomar fotografías. Y esa relación visual fue la inicial. Luego, en los intermedios o a la salida de una obra, siempre se intercambian conversaciones y criterios sobre la obra que acabamos de ver, y en algunas ocasiones coincidía con Cela, a la cual ya empecé a conocer, ya no como la fotógrafa que estaba en el teatro, después un paso más allá, Cela Torres, la mujer que tenía un concepto y una percepción de lo que era la fotografía, y así poco a poco fue creciendo esa relación que se fue haciendo más cercana. Le hice una entrevista, que fue la primera entrevista que yo le hice a Cela para Diario Las Américas, que se llamaba 5 preguntas a Cela Torres, donde ella me habló un poco de su vida y de su obra. Fue la ocasión en que yo más cerca estuve de la mujer, de Cela Torres, la mujer, Cela Torres, el ser humano que estaba detrás de las cámaras. Y por ejemplo me contó cosas muy interesantes. Me habló de sus inicios en Cuba, de los cursos que tomó para perfeccionar la técnica de la fotografía, que en aquella época sí requería de unos conocimientos mayores, no como ahora que la tecnología se ha simplificado en gran medida, se le ha facilitado más bien a los fotógrafos. Y me contó, por ejemplo, que ella el 1 de enero del año 59, siendo una adolescente, cuando cae Batista y triunfa la revolución castrista, ella sale a la calle, una Habana
que era 31 de diciembre, que se esperaba que estuviera festiva, porque era Año Nuevo, pero también era el cambio de gobierno y estaba desolada. Y ella, cámara en mano, salió a cantar ese primer día, del 1 de enero del 59, cuando ya en la mañana después, primero era en la madrugada y después en la mañana, cuando ya la noticia se divulgó, que salieron a las calles gente a apoyar a la revolución. Y ella estaba tomando esas imágenes y esa historia que ella me contaba de esos primeros días, siendo ella muy joven, incluso me contaba que la madre estaba aterrorizada. Entonces mi mamá se asusta y me pregunta, ¿pero a qué estas horas cómo están llamando aquí? Digo, bueno, mami, se cayó, Batista se fue, me tuve que vestir. Dice, ¿a dónde tú vas? Digo, no, mami, yo no me puedo perder esto. Yo voy a tirar con un amigo mío que es periodista y me voy con él, porque él va para el Parque Martí. Entonces, ahí salí yo y mi mamá a gritos limpios, que no podía salir. Y yo, a que sí, me fui con el periodista. Efectivamente, cuando yo llegué a la estatua de Martí en el Parque Central, Martí estaba lleno de parquímetros, así uno amontonado uno arriba del otro. En Malecón, cuando llegamos nosotros, yo viví en Virtudes y Galeano. O sea, de ahí al Malecón eran 3 o 4 cuadras, había que pasar por San Lázaro. Todavía me acuerdo de algo de las calles de Cuba. El saqueo en los hoteles de Malecón fueron brutales. Y nosotros yo por lo menos cogí un poco de miedo, porque yo no sabía lo que podía pasar. Entonces, de ahí nos fuimos caminando y yo veo que viene un camión con rebeldes, que venían de no sé de dónde. Eso es un camión, la gente venía encaramado en el camión, con las cruces, con la caridad, con todo eso, y me dice el amigo mío, que era bastistiano, te dejo. Digo, ¿pero me vas a dejar? Dice, te dejo, y se encarama en el camión con los rebeldes, y me deja a mí sola con la cámara. Pues yo seguí caminando, entonces empecé a retratar los camiones que iban entrando. Me quedé en ese lugar y caminé un poco más, por supuesto. Esa fue la primera noche de la caída de Batista. En los camiones entraron primero los rebeldes, Camilo Cienfuegos y Fidel Castro. Entraron en el camión este. Pero sí me acuerdo de que Camilo Cienfuegos sí iba, porque además Camilo, como fue compañero mío, lo pude captar inmediatamente. Entonces yo cogí el carro y me fui, y ahí yo pude tirarle unos close-ups, que a veces yo vi algunas fotos, que inclusive yo dije, ay, esa foto me parece que es mía, porque era exacta como yo la había tirado. Porque era un momento de cambio, un momento muy vorágine de incertidumbre, y no se sabía qué era lo que iba a pasar. Y ella salió a la calle a hacer su trabajo, a hacer su pasión, poner en marcha el amor que ella siempre ha sentido por la fotografía, y que aún en aquel momento, siendo tan joven, ya eran los primeros indicios de lo que con los años sería Cela Torres, ya una fotógrafa de peso y de mucha importancia dentro del contexto de la fotografía cubana. Cuando yo regresé a La Habana, después de 10 años, lo primero que hice fue preguntarle a mi hermana, ¿y dónde está la caja de negativos que yo le dije para que me guardaran? Dice, yo no sé, pregúntale a mami. Le pregunté a mi mamá tampoco sabía. Total, que nadie sabía. Al cabo de los años, aquí en Miami, no hace que yo creo que ni 4 años, me entero que mi sobrino había dado a la revolución. Cela ha sido, quienes conocen a Cela se dan cuenta que es una mujer muy modesta, una mujer de poco hablar, sin embargo tiene una vida muy vivida, muy intensa. Recuerdo en conversaciones, porque no es lo mismo una entrevista que una conversación. Una entrevista a veces la persona se contrae, se contiene más, pero cuando es una conversación personal, íntima, surgen detalles. Y a Cela se lamentaba en cierta conversación conmigo de los primeros años de la revolución, cuando ella no podía continuar con su carrera como fotógrafa, porque entre otras razones no tenía la aprobación del régimen, y por el otro no había rollo de fotografía, no habían cámaras.
era imposible conseguir los químicos para poder hacer el revelado en su casa. Y ella, Ada, me contó que ella perdió muchas imágenes. Trabajé en el Tencent. Ahí tenía mis compañeras que en el triunfo de la revolución, a una de ellas le dan un puesto muy importante en el ICAI, la empresa del cine cubano, en la cual ella, lo primero que hizo, que ya sabía que yo tiraba fotografía en el Tencent a todas las bodas, cumpleaños, esto y lo sé. Entonces ella me llama del ICAI y me dice, Acela, necesito que me traigas fotos tuyas para enseñárselo al presidente del ICAI, Alfredo Guevara, la cual yo le llevé mi foto porque necesito presentárselo, porque yo quiero que tú seas la fotógrafa de fotos fijas en las películas. Entonces para mí fue algo grandioso, vaya, lo que menos me imaginaba yo que era eso. Y efectivamente le llevé las fotografías y todo, y Alfredo Guevara le dio el ok, pero ¿qué pasó? Que a la semana ella no sabía que yo estaba preparando para irme del país. Entonces me vi entre la espada y la pared y tuve que hablar con ella y decirle, perdóname, no te lo había dicho antes, pero yo me voy del país. Esta fue una de las anécdotas que me pasó, y entonces mucha gente me dijeron, te hubieras quedado porque hubieras estado en foto fija en las películas y hubieras sido reconocida en el mundo entero. No, no me importó eso. Me interesaba más irme de Cuba porque tenía un deber, sacar a mi familia de Cuba. Y yo pude reunir los $300, el más barato que había, para ir, ya salir de Cuba para España, que llegué el Día de los Inocentes, el día 28 de diciembre del 68. Cuando llegué a España, da la casualidad que me fue a buscar una amiga y un amigo mío que era contador. Me fueron a buscar al aeropuerto, que gracias a Dios ellos tenían un piso y me tenían un cuarto reservado. Y gracias a ellos, la verdad que yo no pasé trabajo, yo fui directamente a vivir en un piso. Pues abajo, en los bajos, había un arco que dividía las calles, y en ese arco había un mesón pequeño, que había un matrimonio que trabajaban ahí, y yo, el único escape mío era bajar, de donde el apartamento mío estaba atrás del mesón, era una cuadra. Entonces la dueña, el dueño también, pero bueno, la dueña fue la que me dijo, ¿usted es cubanita? Digo, yo sí. Dice, hace poquito que llegó, ¿verdad? Digo, sí, hace nada más que 2 días. O sea, que una vez me dice el dueño, bueno, si te pregunta a alguien, cualquiera que te pregunte, si tú estás trabajando aquí, tú le dices que no. Tú le dices que yo entraba porque lo vi lleno y para ayudarle o fregarle, eso es lo que quería. Dice, porque aquí tú no puedes trabajar. Yo en mi pasaporte me acuñaron de que no podía, que tenía que recibir dinero de América. Y yo no tenía nadie que me mandara dinero de aquí. O sea que yo trabajé, me ganaba mi comidita, de vez en cuando ellos me daban de comer o algo así, porque ellos vieron después que yo no tenía nada. Estando allí, da la casualidad que entra un chino. Y él venía con una cámara. Entonces cuando él vino con la cámara, me pide un vino, un chato de vino. Yo le doy el chato de vino y veo que él hace así, se levanta y pone la cámara arriba del mostrador. Y yo, claro, me emocioné mucho porque yo había dejado en Cuba 4 cámaras, diferentes marcas, pero 4 cámaras. Yo trabajaba a base de esto, tenía mi laboratorio también. Igual que aquí, que yo lo tengo en mi laboratorio. Y le dije, ay, ¿y esa cámara? Y él me dice, la vendo. Digo, ah, sí, ¿cuánto? ¿Cuánto? Dice, 200 pesetas. Para mí que no tenía 1 kilo, ninguna peseta tenía. Entonces la dueña que me ve, y ya lo había hecho la historia, que yo había venido de Cuba, que era fotógrafa, dice ella, ¿qué es lo que quiere? Dice, 200 pesetas, yo te las doy. Digo, ay, Isabel, pero ¿cómo te lo voy a pagar? Bueno, aquí trabajando. Dice, no te preocupes por eso, a mí no me tienes que pagar nada. Coge la cámara, que eso es lo que te gusta. Y le di las 200 pesetas al chino, y aquí tengo la cámara, mira,
qué bien, esta es la cámara famosa. Con esta llegué aquí a Miami y tiré mis primeras fotos. Etiqueté esto porque fue en el año 69, al año de estar en España, fue cuando compré la cámara. Todavía funciona perfectamente, la puedo abrir. Y esta es la cámara con que yo tiré las primeras fotos aquí en Miami. Esta cámara para mí es mi vida. La tengo como una reliquia. No la quiero dar, ni la quiero regalar, ni la quiero nada, que siga conmigo. Un grupo de amistades que yo tengo aquí fueron a España a verme. No sé quién le dio la dirección, pero llegaron a España y me vieron a mí. Y tocaron, cuando yo los vi me quedé fría. Dice, ¿qué tú haces aquí todavía? ¿Que tú te piensas quedar en España? Digo, no, yo me quiero ir para Miami. Además yo tenía que venir a Miami porque yo tenía que sacar a mi familia. Entonces vine para acá y ahí estuve con ellos un mes más o menos, estuve en Nueva York. Y de Nueva York vine aquí para Miami. Y ahora las noticias. Una bomba destrozó un automóvil en una sección del Little Havana de Miami hoy, hiriendo gravemente a Emilio Milián, quien es director de noticias de la estación de radio en español WKNO. Cámaras del Canal 7 llegaron con las primeras unidades de rescate a la escena. Bueno, el acontecimiento de Emilio Milián fue muy duro porque tuve hasta inclusive bastante depresión. Pero bueno, el inicio de esto fue que yo tenía que tomar fotografía en el almacén El Español. Cuando eso, yo tiraba para el almacén El Español, que venían las familiares de Cuba, después de 10 años, 15 años, etc. Pero me dio la idea, estas cosas que me dan a mí, antes de entrar al almacén El Español, yo dije, ay, voy a ir a la WQVA a ver a mi amiga Aleida Leal, y también estaba Emilio, por supuesto. Y subí, porque estaba en la esquina, subí y fui a ver a Aleida. En eso, Emilio pasa, nos ve, nos saluda y nos dice, espérense un momentico que tengo que revisar el editorial. Entonces Aleida, bueno, no, nosotros vamos bajando y te esperamos abajo. Pero Emilio se demoró un poco y Aleida me dijo, mira, Cela, tengo que ir a recoger al niño al colegio. Digo, no, vete tú, porque yo también tengo que ir a tirar en el almacén El Español. En ese instante ella se va y yo me quedo, pero los dos estábamos recostados en el camión donde explotó la bomba. Pues estábamos esperando a Emilio. Entonces salí, entonces en ese momento ella se va y yo me quedé un momentico a ver si Emilio bajaba, pero no, yo también me di la vuelta por detrás del camión y entonces yo viré un poquito y en el momento que yo giro, que camino serían 15 o 20 pasos, explota la bomba. Al explotar yo me quedé como impactada, yo no lo podía creer, me quedé así. Y entonces Angelito, que me ve, que era uno de los dueños del almacén, tira foto, tira foto, tira foto, hazla, corre, tira foto. Y ahí fue como que desperté del shock que me llevé en ver lo de Emilio. Y ahí tiré todas las fotografías desde que sacaron las piernas de él. Bueno, por favor, no quiero repetirlo porque para mí todavía es impactante. No quiero recordarlo. Yo tiré fotos, todo lo que yo vi en el piso le tiré y tiré en el camión, yo tiré fotos que vaya, por favor, increíble. Los nervios me dieron por eso. Y me acuerdo bien que miré a Emilio, alguien se quitó el cinturón para hacerle el torniquete en las piernas y yo vi que él no había perdido el conocimiento, en ningún momento perdió el conocimiento. Después de eso yo me fui, vaya, porque llegó la policía, entonces cerraron todo, no dejaron entrar a nadie, los perros, policías con perros, etc. Entonces yo salí con mi cámara y mi rollo por detrás y me fui. Después de eso, me fui justamente al almacén El Español y mi Angelito me dijo, no, tenemos que irnos para el aeropuerto a recibir una familia. Y fui para allí y me encontré con uno que trabaja en réplica
Y me dice, oye, ¿qué te pareció lo de Emilio? Digo, de allá vengo. Para mí ha sido un impacto, no quiero ni que me hable, porque le tiré todas las fotos que había que tomarle fotos. Lo tengo en mi cartera y no lo pienso dar porque me siento muy mal. Pero ¿cómo tú tienes una noticia así? ¿Pero cómo tú la guardas? Digo, no puedo ahora, no quiero dártela, no puedo. Entonces tanto insistió, me dice, bueno, mañana yo te voy a ver, porque esto hay que publicarlo. Y él me cogió el rollo, efectivamente lo publicaron en réplica, y lo publicaron después más tarde en varios, vaya, no sé lo que escogieron porque yo pasó una cosa un poco triste y para mí doloroso de que hubo alguien que fue a mi casa a arreglar el teléfono de mi casa, en la cual yo no había dado autorización, ni tenía tampoco el teléfono roto, y se desapareció el rollo, nunca más lo volví a ver. Pero sí salió en varios lugares y salió también en New York Times. En la revista New York Times también salió. Y después de eso, claro, esperé y al cabo del año, más o menos, yo calculo que sería un año, porque él estuvo bastante malito, yo le volví a tirar fotos cuando salió del Jackson y le tiré todas las fotos cuando él salió con los familiares, amistades y políticos también fueron a recibirlo en la salida del Jackson. Yo comencé en el Teatro Las Máscaras de la calle 8, que ahora es Home Depot, ¿ve? Que era como unos juegados, una cosa así. Y la amiga mía, Aurora Collazo, que fue la que me llevó al teatro, porque ella es primerísima actriz, igual que Julia Menéndez. Entre ellas dos me dijeron, no, vas a tirar fotos en Las Máscaras, porque nosotros trabajamos en Las Máscaras. Entonces ahí es cuando yo comienzo a tomar fotografías en los teatros de aquí. La gente me subestimaba, me veían de otro aspecto porque todos casi eran hombres fotógrafos. A Cela la conocí hace aproximadamente 30 años. Recuerdo que recién me había graduado de periodismo y fui a un teatro a cubrir una presentación y yo no conocía a nadie. Me limité a situarme en un sitio apartado para poder observar todo lo que estaba sucediendo. Y una señora se acercó a mí y me preguntó, ¿eres periodista? ¿No conoces a nadie? Y me dijo, ven conmigo que te voy a presentar a personas. Y de esta manera conocí a Cela. Y esa noche me hizo aquella cobertura mucho más cómoda y me demostró su valor humano, que era capaz de ayudar a alguien que no conocía. De esa manera la recuerdo. Y a partir de ese momento desarrollamos una amistad, una relación profesional. Compartió conmigo conocimientos fotográficos, incluso fotografías, a cambio de nada. Y eso yo lo valoro muchísimo. La fotografía como arte, como manera de expresión, tiene muchas maneras de ser abordada. Cada fotógrafo tiene su estilo, su forma. Y si yo creo que algo define y podría aproximarse a la manera en que Cela aborda la fotografía, es desde un ángulo artístico. Hay fotógrafos que muy talentosos que se preocupan más por la imagen que está tomando, o sea que si es de teatro, que el actor esté en un momento dramático. Cela tiene un concepto de la fotografía como es de espectáculos, como en la mayor parte de las ocasiones su fotografía es de espectáculo, tiende fundamentalmente a brindarnos una imagen donde el espectador o la persona que aprecia la foto que ella ha tomado es capaz
de identificar en muchos casos la obra a la que está aludiendo. Porque mi pasión, de verdad, es la fotografía en blanco y negro. Esa es mi pasión. Esa es, la gente dirá, bueno, porque está tan atrasada que no le guste la de color. No, 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 no vamos a equivocarnos. Me encantan las de colores, pero no dejo de comprender que lo blanco y negro es el dramatismo de una fotografía, la tiene el blanco y negro. Ese dramatismo nada más que la tiene ella. Hay que saber jugar con la luz y la composición fotográfica. Es muy importante a todos aquellos que les gustan la fotografía, porque la fotografía es un arte. Ella escoge muy bien la escena, que la escenografía recoja el espíritu de la obra y que el actor en movimiento en esa obra quede plasmado de forma tal de que se cree una composición armónica donde imagen, escenografía, actor y composición mande el mensaje de agradecimiento por parte de que está mirando la foto. A mí me ha llamado mucho la atención en las exposiciones que ha hecho Acela Torres, algunas de ellas enfocadas expresamente en el arte o en el teatro, o en otras ocasiones ha sido la naturaleza, pero muchas veces, casi todas, son enfocadas en el arte, y es que ella, sin darse cuenta quizás, y tal vez porque lleva 50 años de carrera, que 50 años de carrera es una vida, una mujer que tiene 90 años de edad, ha sido capaz, cuando uno ve esas exhibiciones, de apreciar y entrar en contacto con una época, con los momentos grandiosos del teatro cubano en Miami, y reconectar actores y directores que ya no están, unos porque murieron, otros porque se retiraron, y otros que todavía siguen en activo, y uno reconectar con esos momentos del teatro, incluso con salas. Hay a veces que uno ve una imagen y recuerda en qué teatro se hizo esa fotografía, o la nota, la acotación de la exhibición lo remite a uno. Yo creo que Acela en gran medida ha sido, aquí en Miami, la gran historiadora del teatro cubano del exilio. Yo creo que eso es un mérito grandioso que ella ha tenido. No creo que ella se lo hubiese propuesto como tal, sino ella, por su pasión, por su amor al teatro, por su dedicación, se puso a tomar fotografías de diferentes eventos, y después esos mismos lugares donde ella iba la llamaban para que regresara. Y los archivos de Acela Torres, que yo he tenido la oportunidad de consultar y ver, son archivos extremadamente, cuidadosamente archivados, cuidadosamente documentados, y cuando se haga la historia del exilio cubano en toda la faceta, cuando se llegue a hablar de la fotografía de Acela Torres tiene un peso fundamental. Incluso yo diría que de hecho su casa es un museo vivo. De las paredes cuelgan imágenes de representaciones que no solo nos recuerdan grandes presentaciones, grandes obras, grandes direcciones, grandes actuaciones, sino incluso nos regresa, nos vuelve a ir al teatro y recordar aquellas anécdotas cuando vimos sentados desde una butaca aquellas presentaciones. Y me parece que ese valor es inmesurable. Cuando yo llegué aquí, estaba recién fundado ya Proarte Gratelli. Lo fundaron Pile de la Rosa, Demetrio Menéndez, Miguel de Grande y Marta Pérez. Estos son los grandes fundadores de Proarte Gratelli. Proarte Gratelli es una institución cultural muy grande por la sencilla razón que abarcó la cultura, podríamos decir, en general. Ahí lo mismo hacíamos zarzuela, que se hacía un concierto, que se hacía una obra de teatro,
figuras también locales, muchísimas en ese momento, y también internacionales. Estuvo Rocío Dúrcal, Lolita. Otra de las personalidades que yo he retratado ha sido al maestro Meme Solís y a un grupo de grandes compositores de Cuba. Imagínate, yo hice Picnic, que fue mi primera obra profesional, mi primer papel protagónico. Picnic de William Inge en el 1973. Y ahora en la exhibición de Acela vi una foto que ella tiene ahí de Picnic, o sea que desde el 73, prácticamente desde que yo empecé, ella está tomando fotos. No solamente a mí, sino al Teatro Avante y después al festival. Acela es parte de la historia del teatro de Miami. Ella jamás me ha dicho que no y siempre ha estado a mi lado bajo mareas y huracanes. Ella ha sido una de las personas más fieles que yo he conocido en mi vida. Y yo he tratado de corresponderle, ¿no? Y de ser fiel a ella también. Y de no cambiar de fotógrafo, mantenerla. He intercalado entre el teatro y otras cosas que yo he hecho en mi vida, que es escribir para algunas revistas y periódicos también. Y además he hecho entrevistas por 14 años en la revista Estrella de Puerto Rico, que yo era la corresponsal aquí en Miami. Hacía las entrevistas a artistas internacionales y locales de ambas. Pero esta revista en exclusiva, esto fue en el año 1975. Esta revista, yo trabajaba en una publicidad, una advertising americana, que se llama Creative Directors. Entonces me puse a pensar, vi algunas revistas aquí y en el año 75 hice la revista. Yo he intercalado muchas cosas porque yo pertenecí también a la ACA, a la Asociación de Críticos y Comentaristas de las Artes. Una amiga, éramos 3 o 4 del grupo y le digo, mira, ven acá, ¿por qué nosotros no hacemos una revista? Pues yo he visto la revista aquí que la gente no la lee. Nosotros debemos hacer una revista visual. Porque yo veo que a la gente no le gusta leer aquí. Entonces, dice Iris Padilla, que era fotógrafa también. Dice, ay, hacerla así, ¿por qué no la hacemos? Digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Digo, nada, vamos a hacer el logo. Hablo yo con un art director de la compañía que yo trabajaba en la publicidad y le dije, ven acá, mi amigo, yo quiero hacer una revista que llame la atención. Dice, un ojo. Con la cámara que tú haces, tú no miras por el ojo, pues el ojo que tú va a ir a la revista. Entonces yo tiré la fotografía al ojo de él. Y de ahí él me copió el ojo. Y este es el ojo que se llama close-up, porque fue un close-up del ojo de él. Entonces de ahí salió la revista y justamente nosotros hicimos la revista, como yo dije, visualizarla. Aquí como ves, clip, tiene abajo la parte escrita. Entonces esta fue idea mía también. Poner en el centro de la revista para venderlo al artista, pero tengo a Willy Chirino. En otra revista está Willy Chirino. A Willy Chirino le hice una entrevista y para mí fue, mira, ves que todo es foto y abajo escrito. O sea, que tú abrías la revista, mirabas la fotografía, leías abajo, pero rápido. Y así es como el concepto que yo hice de la revista. En Cuba yo trabajé las marionetas. Yo soy marionetista, trabajo en marionetas, muñequitos. Y trabajé en el Canal 4 y yo hacía también 2 programas. Yo tengo fotografía de eso también. Programas infantiles, se llamaba La Carreta, en el Canal 4. Trabajé en televisión española, trabajé 2 veces en televisión española. Muchas personas creen que yo voy a los ensayos y veo.
Yo voy a los ensayos cuando a mí el director o el productor no quiere que tire en la sala el opening de la obra. Excepto eso que casi nunca pasa, yo he tirado en plena obra, o sea, no he ido a los ensayos, yo no voy a los ensayos. Yo voy simplemente cuando está la obra ya, el opening, ese día voy y digo, estoy aquí, voy a tomar mi foto y es increíble, pero la gente cree que yo voy a los ensayos porque no sé, se supone que para tirar una obra teatral en acción es porque ya yo me la sé. No, yo voy, como digo, a suerte y verdad. Por eso me pongo un poquitico nerviosa porque yo hasta que no veo que abre el telón y veo las luces para ver mi cámara, para setear mi cámara, inmediatamente yo cuando yo veo las luces ya yo sé lo que tengo que hacer. Es algo muy impresionante, para mí es impresionante, es impactante. A ver, porque primero porque no conozco la obra, me lanzo a tirar la obra sin ensayo. Si me dicen, tienes que tirarme en un ensayo, le digo, ¿es con el vestuario? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no es el vestuario, ¿para qué voy a tirar la obra? ¿Ensayo en lectura? No, porque siempre he pedido permiso también. Yo nunca he llegado a un lugar así de mansa paloma a tirar, entrar en la cámara y tirar. Siempre he preguntado, quiero tirar la foto, ¿es posible? Esto es un legado que voy a dejar de todas las obras de ustedes, o sea que va a quedar para toda la vida. Recuerdo que cuando yo acudía a esas actividades, siempre me encontraba con Acela en esos lugares, siempre vestida de negro, y siempre con una sonrisa en el rostro que nunca ha perdido. Recuerdo que llegaba yo al teatro con mi libreta de apuntes y mi cámara a cuesta, me sentaba en una butaca previamente seleccionada para tener el mejor ángulo y tal, o simplemente me quedaba sentado en el pasillo y de pronto sentía que alguien me tocaba el hombro. Y cuando miraba era Acela, como un duende que venía de la oscuridad. Pero déjame decirte algo también que tiene, Maya, una gracia increíble. Es que a mí, yo he estado tirando en el Day County Auditorium y yo con la cámara he ido porque estoy cogiendo las mejores acciones, mi composición fotográfica, punto, mi objetivo, mi todo. Y a mí, en plena acción, yo trabajando y pensando lo que estoy haciendo, me han tocado por el pantalón y me han dicho, ¿cuándo usted se va a retirar? Yo no puedo pararme y contestarle a la señora. Mira, al principio, yo iba con ropa normal, con mi pullover o con lo que sea, con mi blusa y pantalón de otro color, Pero veía que cuando yo pasaba, yo veía que la gente hacían con la cabeza, movían, porque yo pasé. Y eso fue muy al principio. Cuando yo me di cuenta, un día me puse a mirar y dije yo, hoy voy a observar a ver si es verdad lo que yo tengo en mente o es idea mía. Y efectivamente vi que una señora cuando yo pasé se viró y me miró. Dije no, a partir de mañana yo me he visto de negro. Y es sombra, lo que ves pasar es una sombra. O sea, no distraigo la visualización del blanco, del rosado, del verde, no. Yo estoy en negro, es una sombra lo que pasó. Que viste es elegante y es muy profesional. He tomado fotos espectaculares de conciertos y de espectáculos en general a grandes figuras. Por ejemplo, te puedo decir que le he tirado fotos a Rocío Jurado, a Rafael, Sara Montiel. Cuando ella llegó aquí a Miami, yo fui su fotógrafa oficial, o sea, siempre que ella ha venido aquí, yo le he tomado la foto, inclusive ya cuando ella dejó de venir, que venía a ver algunas amistades que ella tiene aquí en Miami, ella a veces, una vez me llamó para que yo le tirara fotos en la casa privada de esa amistad. O sea, que yo he tirado espectáculos en general, pero a grandes figuras también.
Eso es una gran satisfacción también para mí, porque no todo el mundo ha podido llegar a los artistas. He tirado a Willy Chirino, a Licey, no voy a dejar la gente mía también, que yo aprecio y quiero. Entre las grandes personalidades que he conocido, conocí a Malena Burke y a la gran Elena Burke. Esa para mí era una amiga, no como cantante ya profesional, porque yo la iba a ver, iba a tomarle fotos. También he fotografiado y he entrevistado a Evelio Tayat, Libertad Lamarque y a mi amiga Celia Cruz. Querida Cela, recibe mi saludo afectuoso desde este bonito Tenerife, ya que vine a promocionar mi último long play Azúcar Negra en todo España. Abrazos, tu amiga Celia Cruz. Cela Torres llega a la vida de Celia Cruz en los años 70, tengo entendido, donde surgió una linda amistad a raíz de que se conocieran. Celia, lo comenté anteriormente, le decía a Cela, a Celita, de cariño. Y después, pues en los años 90, cuando empiezo yo a trabajar con Celia, pues cada vez que veníamos a Miami a una actuación o a una conferencia de prensa, algún evento importante de Celia, pues siempre veíamos esa cara de esta señora. Cela tiene una de esas caras que te transmite alegría, paz, energía. Celia siempre, cuando tenía a todos los periodistas adelante, cuando se usaban aquellas grandes conferencias de prensa, pues buscaba a sus amistades, ¿no? ¡A Celita! Y era ese tipo de relación, de cariño, de respeto, que siempre se mantuvieron. De Cela Torres tengo una anécdota que Cela posiblemente no la habrá oído hasta este momento. Cela escribía para una revista que se llamaba Estrellas de Puerto Rico, y cuando Celia está haciendo la promoción de la película Mambo Kings, esto lo hablo ahora, nunca lo he hablado, pero Celia tenía grave problema con su cuello porque nunca se hizo una operación estética y ya con los años tenía arrugas. Entonces ella buscaba todas las formas habidas y por haber, que los collares eran así, grandes, y perlas, y se tapaba mucho el cuello, y lo pueden ver a través de la fotografía. Pues a Cela, ella viene a una conferencia de Mambo Kings, de la película, y a Cela le hace una foto a Celia sentada, y se la hace desde abajo, donde le cubre el cuello perfectamente. Y cuando Celia recibe en Nueva York la revista, que ella típicamente venía de un viaje y se ponía a revisar toda la correspondencia, a Cela siempre le mandaba sus revistas en unos sobres de Manila, cada vez que le hacía fotos o le hacía un reportaje. Y cuando ella vio la entrevista me dice, mira Homer, esto que me ha hecho a Celita, esta foto es la que hay que utilizar para todo, me veo perfecta, mi cuello está perfecto. Y eso es una anécdota linda que yo creo que nunca ella le puede haber dicho a Cela, le habrá dicho, oye, qué linda la foto, pero esa cosa mítica de diva de Celia, que no le gustaba que con los años se le viera sus arrugas del cuello. Curiosamente, Celia cortaba siempre los artículos, y ese artículo, la foto era muy grande en adelante, y lo cortó y lo tenía puesto ella tenía un escritorio, y lo tenía siempre puesto ahí en el escritorio, parece como para decir, esta es la Celia que yo quiero. Mira, yo de vez en cuando tengo que hacer curadurías de algunas exhibiciones y me pongo a buscar documentos, y hace poco, o hace cuestión de un año, me encuentro en una de las libretas de teléfono de Celia, que ella armaba una libreta de teléfono por año, le ponía 1997, ahí empezaba a poner, y en uno de estos años pues me encuentro el teléfono y la dirección de Cela, y en ese momento le mandé una foto, digo a Cela, mira con qué cariño Celia tenía, y te la voy a enviar, la tengo y te la enviaré para que veas su puño y letra, Cela Torres, la dirección de Cela, su teléfono. De Celia Cruz y a Cela Torres te puedo decir que aparte de la relación profesional que mantuvieron de una periodista, fotógrafa cubana, las unía dos cosas, las unía Cuba primeramente, las unía el exilio, exiliadas las dos. Creo que los exiliados pues a veces tenemos ese tipo de conexión. Y con el tiempo, Cela es una persona que se da a querer muchísimo. Entonces pues yo creo que surgió una linda amistad donde quiera que Celia venía, aunque hubiera 1000 periodistas delante de ella, siempre hacía una diferencia con Cela y salía y la saludaba. Celia Cruz parecía una persona que lo era, muy afectuosa, muy cariñosa, pero para tú tener que ella saliera de su espacio a saludarte a ti, era algo especial.
Acela era parte del movimiento teatral de Miami. Y ya yo la conocía, y ya ella conocía teatro antes, y ya ella había tomado muchas fotos a nosotros. No solamente al teatro, sino a mi familia ella también le ha tomado fotos. Y cuando se abrió el festival en 1986, el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, en 1986, ella estaba al lado mío, porque ella también era parte de la ACA. O sea que ella también retrataba todas las obras que se producían en Miami en aquella época. Yo creo que ella siguió haciendo eso, porque ella no falta. Cada vez que yo voy a ver una obra, Acela está en primera fila tomando fotos. O sea que yo no tuve que buscarla, es lo que te quiero decir. Yo no tuve que llamarla, ella estaba ahí. Acela ha documentado la vida cultural de la ciudad de Miami en teatro y en otras cosas también. Ella danza, poesía, ella está en todos los espectáculos, ella está. O sea que ella ha documentado todo este trabajo de compañías que desgraciadamente ya no existen. Yo recuerdo que el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, que empezó en el 86, empezamos con 12 o 13 compañías. Y desgraciadamente de esas 13 compañías, la única que existe en estos momentos es Teatro Avante. Yo conocí a Mario Ernesto cuando, bueno, al principio de mi llegada aquí, que empecé con las máscaras, etcétera. Pero posteriormente a eso, Mario Ernesto ponía sus obras en diferentes lugares, en el Carrusel, también Flagler puso en el Teatro Avante, que Las Niñas Ricas de Camagüey. Entonces tuve la alegría, la satisfacción de ver las obras de Mario Ernesto al principio, eso sería por los años 70 y pico. Pues empecé a tomarle, entonces conocí más a Mario Ernesto, sobre todo en Las Niñas Ricas de Camagüey, que fue un exitazo, una obra puesta en escena maravillosa, ¿verdad? Y increíble. O sea, todo lo que sea Teatro Avante, las obras de él, yo iba a tomarle las fotos. Después que pasan en el año 1986, trabajando con Mario Ernesto, me hice el fotógrafo oficial del Festival Internacional del Teatro Hispano aquí en Miami, por 35 años. Me siento muy feliz porque he trabajado toda la vida, ha sido para mí trabajar con él divino, vaya, hemos sido como familia, vaya. Hoy en día nadie puede hablar del teatro de Miami sin contar con la fotografía de Acela. Y muchos actores, muchos directores de teatro acuden a Acela Torres para que le dé fotos que ya tiene en sus archivos para poderla hacer una exhibición o poderla mostrar durante un espectáculo. Hay otra parte de la vida de Acela Torres como fotógrafa que me parece importante resaltar, también personalmente agradecerle, y es que cuando, por ejemplo, yo he presentado libros o he presentado a algún autor en algunos de los eventos en los cuales yo estoy involucrado, Acela ha ido sin que yo la llame, sin que yo le diga, Acela, me podría tomar la fotografía. Ella llega y toma la fotografía porque ella me lo decía, y esto es un detalle bien interesante. Dice, a mí lo que me interesa es documentar lo que se hace. Y ese acto de documentación con rigor histórico, con rigor de proyección en el futuro, me parece un acto de una gran sabiduría de parte de Acela. Y llegó un momento que me la encontré en una ocasión, por supuesto, un evento cultural donde ella estaba conversando con ella. Le dije, hey, Acela, ¿no estás tomando fotos hoy? Y me dijo, no, es que yo me estoy retirando. Me estoy retirando porque ya la cámara me pesa mucho, me cuesta mucho trabajo cargar el trípode y la bolsa con las cámaras. Yo le dije, bueno, si te estás retirando después de 50 años de carrera, ¿qué mejor que hacer una exhibición? Voy a hablar de la exposición en estos momentos de Miami Hispanic Cultural Art Center. Quiero darle las gracias a Heriberto Jiménez por darme esta oportunidad de celebrar mis 50 años de trabajo. Y para mí ha sido, no tengo cómo agradecerle, y sobre todo a Luis de la Paz, que llevaba más de un año atrás de mí para yo exponer justamente. Hablé con Heriberto Jiménez, que es el actual director del centro. Inmediatamente acogió con gran entusiasmo y con mucho cariño la posibilidad de que Acela
expusiera aquí en la galería del Hispanic Cultural Arts Center. Acela Torres es una fotógrafa increíble cuyo legado documenta más de 50 años de la producción artística y cultural de la ciudad de Miami. Estamos de lo más entusiasmados en la colección de herencia cubana, en la Cuban Heritage Collection, que Acela va a donar sus fotos, negativos y documentos a la colección. Estar disponibles para los investigadores para que hagan sus proyectos y aprendan más sobre el legado cultural de la ciudad de Miami. Fíjate si es importante el trabajo y el legado de Acela Torres, que sus archivos lo está donando a la colección cubana de la Universidad de Miami, que es el archivo de temática cubana más grande que hay fuera de Cuba. No hay otra universidad, no hay otra institución en los Estados Unidos o en el mundo que tenga un catálogo tan amplio de libros, literatura, documentos de temática cubana que la colección cubana de la Universidad de Miami. Se le está donando historia y le está donando la parte quizás no común, que es la imagen. Ella está donando todo un archivo que recorre varias décadas de los años 70. Estamos hablando de 50 años, 5 décadas de vida cultural de Miami. A su vez está entregando, y creo que eso, y me lo dijo también en cierto momento con cierta satisfacción, pero cierta tristeza, porque sabe que al donar eso está, por un lado, conservando y entregándole a una institución cuidadosa para que preserve para la posteridad su trabajo, pero también se está desnudando, se está quedando sola. Siguiendo el mandato del apóstol cubano José Martí, el Instituto San Carlos se honra en honrar a cubanos que por su trayectoria a través de toda una vida han honrado, han enaltecido a la República de Cuba. Tenemos aquí a Acela Torres, que es una persona que ha captado con su lente la historia del exilio, pero no solamente eso, sino que con su arte de toda la vida, una obra de más de 50 años, que todo el mundo aprecia, como hemos visto hoy cuando anunciaron su nombre, como todo el mundo aplaudió, fue algo verdaderamente muy emotivo. Y eso el pueblo cubano reconoce la excelencia y queremos felicitarla, hacerla por toda esa labor que usted ha desarrollado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Peñalver, por todas estas palabras suyas. Creo que es cierto. He trabajado muchísimo, son 50 años con una cámara, cogí el exilio, el verdadero exilio de verdad de Cuba al principio de los 70, que fue cuando yo llegué aquí. De ahí en adelante, todo el exilio, todas las personas extranjeras, internacionales, locales, todos han sido pasados por el lente. Estoy mirando la perspectiva de mi vida, lo que ha sido mi vida en mi profesión, en mi carrera, y veo esta exposición. Cada vez que veo una foto es como si fuera parte de mi vida también, porque la he vivido y para mí he experimentado y me siento realizada. Y aparte de que me siento realizada, es verla, me siento un poco emotiva ahora. Veo cada cosa, cada cuadro, cada foto y las miro y me veo en ese día, en ese momento. Es algo tan lindo y de verdad que me siento feliz y tengo un espíritu todavía vivo a pesar de mis 90 años, pero realmente me siento como si tuviera 30 años. Es una mujer que se tiene que sentir orgullosa porque no es esta fotógrafa que fue y retrató
el concierto o retrató la obra de teatro o retrató posiblemente un escenario completamente vacío, solamente con una pieza de teatro, con un vestuario, con algo. Eso sobrepasó a que todos los que la conocieran la hicieran su amiga. Y creo que eso tiene una importancia muy grande. De importancia como fotógrafa, genial, un lente irrepetible. Pero detrás de esa fotógrafa hay una persona que llegó a ser amiga de todos los que tuvieron el honor de conocerla. Es una mujer que va a vivir para la historia, porque su trabajo va a ser su testamento más importante. Va a ser un legado que va a vivir, no ahora, va a vivir por generaciones. De una señora que se llamó Acela Torre, que tuvo una gran cámara y tuvo un gran lente. Y como te dije, detrás de ese lente y de esa cámara, una excelente mujer cubana, exiliada, con una amplia sonrisa siempre. Porque me siento que puedo seguir, lo que pasa que no puedo, ya. Todo llega en la vida, todo lo que comienza termina. Al acecho, el duende se camufla entre los que aguardan la magia. Lleva un arma poderosa capaz de atrapar instantes. Les arrebata a las sombras trozos de emoción, gritos de verdades, suspiros. Cada disparo es una rebanada de historia. Una luciérnaga atrapada en una caja negra. Un estallido de gestos que vivirán en la memoria. Rostros entrenados para mentir en el arte de contar verdades. Verdades que emergen del papel ciego, impregnado en químicos. Que pare de sus entrañas ese instante eterno. En su soledad, el duende atesora recuerdos. Testimonios de un hecho tan fugaz como la tarde, como un sollozo o una carcajada, como la vida. Alguien verá algún día sus presas disecadas en las paredes de una exposición o en las páginas de un periódico que el viento eleva caprichosamente en una esquina. La gente no recordará al duende, pero el duende les evocará el instante en que se camufló entre ellos para eternizar la magia, sin más color que el blanco y el negro, pero repleta de luz.